Decir se me murió el pez no es lo mismo que decir se murió el pez. El pez murió igual, pero la diferencia está en este me. Se me murió. Este me lo cambia todo. Porque cuando dices se me murió, no solo estás dando información. Aquí estás diciendo que esta situación me afectó, el pez era mío, me dio pena y yo estaba ahí. Este me mete a la persona dentro de la historia. Ese pequeño me puede convertir una frase normal en una tragedia personal, como en el caso del pez. Lo curioso es que en español hacemos esto todo el tiempo sin pensarlo. No estamos pensando en una regla gramatical. Simplemente lo usamos o lo decimos porque así sentimos las cosas. Y por eso utilizamos frases como no me llores, me llegaste tarde, te comiste todo, se me rompió el vaso, se me fue el día. Como puedes ver, este me no agrega ninguna información extra. No explica qué pasó. Explica cómo me impactó lo que pasó. Y en este video te voy a explicar por qué este me no significa nada en teoría, pero en su uso diario significa mucho. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como sabes, en este canal te enseñamos el español real. El español que vas a utilizar en el día a día, ya sea que estés viviendo, trabajando o visitando un país hispanohablante o simplemente eres un estudiante de este hermoso idioma. Y hoy te prometo que en este video este me tan pequeño ya no te va a confundir. Al contrario, lo vas a utilizar como todo un nativo. Así que si estamos listos, empecemos con este video. Entonces vamos a explicar lo más importante de este tema. En español, no todo lo que decimos sirve para dar información. Muchas veces hablamos para expresar cómo nos sentimos en una situación específica, para dejar en claro cómo nos sentimos, cómo nos afecta, si algo nos molesta, nos importa o nos toca de cerca. Y aquí es donde aparece este famoso me. Por ejemplo, si alguien dice no me llores, no estamos hablando de la acción física. Tampoco le estamos diciendo a la persona que no llore encima de ti, como Lo que realmente queremos decirle es no me pongas en esta situación o no me hagas sentir incómodo llorando. No me generes esta carga emocional. El mensaje principal no es el llanto, sino la reacción de la persona que habla. Este me no añade información extra. La oración sigue siendo correcta si es que no utilizamos el me, pero con el me la frase cambia de tono, se vuelve más personal. Aquí el hablante deja claro que lo que se está diciendo le afecta a él o a ella. Y esto sucede todo el tiempo en el español cotidiano. Usamos este me justamente para expresar molestia, cariño, queja, exageración, hasta sorpresa. No lo usamos porque la gramática nos exija. Lo usamos porque queremos expresar una actitud. Cuando entiendes esto y empiezas a ponerlo en práctica, es decir, cuando ya no ves al español como un idioma que tienes que aprender solo la gramática, obviamente vas a sonar mucho más natural. Entonces, como profe me pregunto, ¿por qué este me confunde tanto a los estudiantes? Esto sucede porque si lo vemos desde la gramática tradicional, este me sobra. Si quitas el me, la frase todavía funciona. No rompe ninguna estructura,
no hace falta información básica y esto hace que muchos estudiantes piensen, entonces, ¿para qué está ahí? Y esto ya lo hemos visto en muchos videos. El español no siempre funciona de una forma gramatical. Muchas veces funciona también con la intención, con el tono de voz que utilizamos y con la emoción. No siempre nos basamos en las reglas. Veamos nuevamente el ejemplo que utilicé al inicio del video. Se murió el pez. En este caso, esta oración tiene un tono un poco neutral. Algo aquí pasó y punto. No hay ninguna emoción clara ni tampoco implica algo personal. Entonces, acá podemos notar la diferencia si agregamos el se me murió el pez. La acción es exactamente la misma. Cambia la posición de la persona que habla. Aquí la persona no está explicando el hecho que sucedió, sino cómo esa persona lo vivió. Y esto es algo que muchos estudiantes no pueden notar en un principio, porque están acostumbrados a buscar el significado literal, no la intención. Y por eso este me puede ser muy confuso. Muchas veces no podemos encontrarle una traducción. Tampoco justifica a una regla gramatical o responde a alguna pregunta. Tampoco justifica alguna regla gramatical y no responde a la pregunta ¿qué pasó?, sino a la pregunta ¿cómo me afectó esto a mí? ¿Cómo me llegó? Esto en gramática se llama el dativo ético, pero en la vida real es simplemente el español expresando emoción y cercanía. Antes de continuar con este video, quiero dejarte una súper recomendación. Puedes suscribirte a la newsletter de Burbuja del Español para recibir material exclusivo cada semana. Ingresa a nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí podrás registrarte y así cada semana te llegará a tu correo un material didáctico para que puedas seguir practicando tu español. Una lectura más un PDF y también ejercicios para complementar. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete a nuestro newsletter para recibir este material exclusivo y llevar tu español al siguiente nivel. No lo olvides, burbujadelespañol.com. Ahora sí, continuamos. Ahora voy a explicarte cómo utilizar el me con diferentes historias. Volvamos a lo del pez. Primero, imagina que estás en casa y tienes un pez, pero no es un pez cualquiera. Es un pez que ves todos los días cuando te levantas, le das comida, al que a veces observas sin pensar demasiado. Digamos que es parte de tu rutina. Un día te acercas a la pecera y notas que algo no está del todo bien. El pez no se mueve. Miras un poco, te alejas, piensas, pero te diste cuenta que, en efecto, el pez murió. Si solo dices, se murió el pez, estás afirmando algo, es un hecho. Aquí informas que algo pasó. Esta frase cumple su función, pero suena un poco fría, incluso distante, como la situación a ti no te afecta para nada. Ahora, si dices, se me murió el pez, ya sabemos que las cosas cambian. El hecho es el mismo, el mensaje es distinto. Con ese me estás diciendo, yo estoy involucrado. Ese era mi pez. Entonces el me mete a la persona dentro de la situación. Ya no hablamos de una situación externa, sino de una situación más cercana. Ahora veamos una situación un poco más común, de esas que suceden en el día a día. Un día vas al supermercado y compras pan. En ese momento no lo comes porque piensas, lo como más tarde o quizás lo guardo para el desayuno de mañana. En tu cabeza ese pan está reservado y cuentas con esto. Después, cuando llega el momento en que quieres comerlo, vas a la cocina, abres la bolsa y no hay tal pan.
el pan desapareció y alguien se lo comió. Ves en el escritorio de tu hermano y ahí hay algunas migas de pan. En este caso podrías decir, te comiste todo el pan. Esto es válido, es correcto y suena bastante neutral. Pero también podrías utilizar la expresión con me. Me comiste todo el pan. Este me no significa que el pan era parte de tu cuerpo o que la acción te afectó a ti físicamente. Lo que realmente significa era, eso era para mí. Yo contaba con eso. Ahora me quedé sin pan y me molesta un poco. El me aquí expresa esta pequeña frustración, esa sensación de, oye, eso era mío. Y algo muy importante para recordar es que este me no suena muy agresivo. Incluso podemos utilizarlo como una broma o quizás si queremos dramatizar un poco la situación. Entonces, ahora que vimos estas dos historias, ¿qué crees que tienen en común? ¿Te fijas bien en estos dos ejemplos? Hay algo que se repite y es el hecho de que me no funciona como una estructura gramatical. Como lo mencioné antes, cumple otra función. Aquí el me funciona para decir que la persona está implicada emocionalmente. Está diciendo que no es indiferente a lo que está sucediendo. No importa si el hecho es algo grande, como la muerte de tu mascota, o algo pequeño, como que se comieron tu pan. Lo que importa aquí es el impacto personal. Y esto es parte del español cotidiano y también de la cultura. No siempre nos limitamos a decir las cosas de forma fría o muy seria. Siempre agregamos pequeñas marcas que nos ayudan a expresar cómo vivimos diferentes situaciones. No solo queremos informar lo que pasó, sino que también queremos decir cómo nos sentimos. ¿Y cuál es el error de los estudiantes en estos casos? Justamente esto. Los estudiantes suelen expresarse de la forma más fría del español, fría. La forma es correcta, pero es un poco estricta, muy ligada a la gramática. Si tienes un vaso y se te cae, un estudiante diría, se rompió el vaso. Un hispanohablante, se me rompió el vaso. Si terminas muy tarde de trabajar y aún tienes pendientes, un estudiante diría, se fue el día. Pero un nativo diría, se me fue el día. Esto claramente no significa que si no usamos el me en todas las oraciones, va a sonar mal o incorrecto. Pero puedes intentarlo y así poder sonar un poquito más humano. Esta diferencia se nota porque empiezas a hablar como una persona que vive el idioma, no como alguien que solo describe situaciones. Realmente espero que al ver este video tu reacción sea, ahora entiendo. Eso significa que estamos por buen camino en tu mejora del español. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí podrás encontrar artículos en español, puedes suscribirte a nuestra newsletter, también ser parte de los miembros de Burbuja del Español para contenido exclusivo y por supuesto clases online y privadas con nuestro staff de profesores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.